El cuarto tierra se desploma en una claudicación psicológica sin precedentes, abandonando la lucha y revelando una debacle anímica totalmente inesperada. Las reveladoras imágenes filtradas desde el interior de su santuario más íntimo, captadas con una nitidez espeluznante, muestran a sus integrantes principales envueltos en sus pijamas, con los rostros completamente desdibujados por el desánimo, mientras el jolgorio desenfrenado de la fiesta continuaba su curso impasiblemente afuera, desvelando una profunda y alarmante rendición. Lo que estamos presenciando, y que este espacio ha conseguido documentar con una precisión escalofriante, no es un simple antojo o un retiro pasajero por hastío. Es la manifestación palpable de un colapso anímico sin precedentes, una grieta devastadora que ha engullido por completo la moral de un equipo entero, arrastrándolos hacia la abdicación total. La fortaleza inexpugnable que en algún momento exhibieron, la resiliencia que los definía y les otorgaba una aura de invencibilidad, se ha desvanecido en el aire como humo, reemplazada por una sensación de desesperanza absoluta que carcome hasta el último vestigio de su espíritu combativo. Este quiebre va mucho más allá de una simple nominación rutinaria. Es la cruda manifestación de un pavor profundo, una estrategia de autoprotección forzada por la percepción inminente de su propia anulación y aniquilación dentro de esta contienda implacable. El espíritu aguerrido de Fabio Stefano, el Divo y Laura Jean parece haber sido fulminado por una revelación que los ha golpeado con la fuerza de un rayo devastador. La fragilidad extrema de su posición, la inexorable certeza de su vulnerabilidad en un entorno que no perdona. Ya no discernimos a competidores vehementes, sino a individuos acorralados, presas de un temor que les roe el alma, observando cómo su realidad se desmorona a su alrededor, despojada de cualquier disfraz de esperanza o posibilidad de redención. Este episodio, capturado en la intimidad de su desesperación, no es solo un acontecimiento aislado, sino un síntoma alarmante de una enfermedad mucho más profunda que infecta el corazón de la competencia, revelando la cruda y despiadada verdad sobre la psique humana bajo una presión extrema e insostenible. La estampa de sus figuras, recluidas y cabizbajas, contrasta de manera violenta y desgarradora con el jolgorio desinhibido del exterior. Una metáfora visual de su aislamiento absoluto y su inminente e inevitable destino trágico. Es la imagen de la derrota consumada antes de la batalla final. La reciente y brutal expulsión de Oriana y Kuno, dos figuras que se erigían como pilares inquebrantables, símbolos de la potencia y la resistencia de su facción, ha cementado una verdad tan dolorosa como innegable en lo más profundo de la mente del resto de los habitantes del Cuarto Tierra. Aquellos que se consideraban a sí mismos invencibles, los que se proyectaban con una arrogancia desmedida como los indiscutibles contendientes finales de esta feroz batalla, han sido arrancados de raíz del juego con una contundencia escalofriante que ha dejado a todos boquiabiertos. Este hecho traumático ha implantado un chip devastador en la psique colectiva de los supervivientes, una convicción tan arraigada que les susurra al oído, con una voz implacable y fría que, si los más robustos y aparentemente fuertes cayeron sin piedad, su propia caída y eliminación es meramente una cuestión de tiempo, un desenlace fatídico ya programado. La seguridad que una vez les infundía su cohesión de equipo, su unión inquebrantable, se ha desvanecido por completo, transformada en una angustia paralizante que los consume desde el interior. La euforia inicial de la temporada, la confianza ciega en su poderío y en la lealtad de sus seguidores, se ha transmutado en una espiral descendente de incertidumbre, desasosiego y un pavor incontrolable ante lo desconocido. Cada risa burlona de los rivales, cada coreografía despreocupada en la pista de baile, resuena ahora en sus oídos como una mofa cruel, un recordatorio constante e hiriente de su precaria y vulnerable situación. Lo que antes era un cálculo estratégico meticuloso y lleno de esperanza, se ha convertido, de la noche a la mañana, en una cuenta regresiva angustiosa hacia el desenlace fatal de su aventura. Este implante mental, este programa de autodestrucción silencioso, los ha transformado en meros observadores impotentes de su propia agonía, incapaces de revertir la marea implacable, que amenaza con arrastrarlos sin piedad al abismo más profundo de la eliminación. Es una especie de profecía autocumplida, que se ha gestado en sus mentes,
un oscuro presagio que les está dictando cada uno de sus movimientos, o la ausencia desoladora de ellos. Y su resignación es tan palpable que casi se puede tocar. Una manta pesada de abatimiento que cubre cada rincón de su guarida, asfixiando cualquier chispa de esperanza. ¿Creen que esto fue un simple accidente de juego? ¿Un golpe de mala suerte del destino? Agárrense fuerte, porque la crudeza detrás de la fría aritmética de los votos va a desvelar una injusticia tan flagrante que les hervirá la sangre y los hará cuestionar todo lo que creían saber. La mecánica de la votación, esa despiadada y fría aritmética que rige el destino de los concursantes, se ha revelado con una crudeza desgarradora como el verdadero y más cruel verdugo de Cuarto Tierra. Un adversario mucho más formidable y letal que cualquier rival individual que puedan enfrentar en la arena. O si la realidad que se desprende de este análisis es simplemente demoledora para sus aspiraciones, mientras los demás contingentes, y aquí señalamos directamente al Cuarto Agua, presentan una placa con apenas 2 contendientes a la eliminación, lo que permite que la totalidad del caudal de sufragios en contra se concentre como un único y letal misil teledirigido, golpeando con la máxima eficacia. La situación para los desdichados de tierra es diametralmente opuesta y brutalmente desventajosa. Sus nominados, usualmente en un número considerablemente mayor, obligan a sus defensores y a sus detractores a dividir su artillería de votos, dispersando los sufragios entre varios individuos. Esto significa que, aunque la aversión del público hacia ellos sea mayúscula y la intención de eliminarlos sea masiva, cada voto individual pierde de forma dramática su impacto. Diluido en un mar de opciones, restando poder a la condena. Es la condena implacable de la abundancia de miembros en riesgo, la paradoja cruel de tener a demasiados en la cuerda floja al mismo tiempo. Los seguidores de la competencia, con sus preferencias y antipatías ya definidas de antemano, saben con certeza que cada sufragio emitido en contra de los 2 únicos miembros de Agua es un golpe certero, directo al corazón de su estrategia, maximizando la probabilidad de una expulsión efectiva. Sin embargo, en el caso de Tierra, la dispersión anula la eficacia del voto, haciendo que sus posibilidades de sobrevivir a la placa de nominación se esfumen con cada recuento, consumiéndose en la inmensidad de las cifras. Los números, amigos míos, no mienten. Y esta es la verdad inconveniente y aplastante que ellos han descifrado en la intimidad de su encierro. Su destino ya está irremediablemente sellado por una ecuación matemática que no les favorece en absoluto, condenándolos a la eliminación progresiva. Es una masacre silenciosa, una derrota matemática predecible, que les niega incluso la remota esperanza de una remontada épica o un golpe de suerte salvador. Una verdad absolutamente aplastante. La génesis de esta grieta abismal, el instante preciso en que el velo de una aparente normalidad y optimismo comenzó a desdibujarse irremediablemente, se remonta a una conversación fugaz pero reveladora, una que marcó el punto de no retorno para el Cuarto Tierra. Y la transcripción es escalofriante en su simplicidad y en su carga premonitoria. Mientras este espacio monitoreaba cada rincón y cada susurro de la casa, con una atención minuciosa, se escuchó una frase que resonó como el primer eco sordo y preocupante de un terremoto inminente, presagiando el desastre. ¿Tú crees que me vaya? ¿Crees que vaya a ser eliminado?, preguntó uno de ellos, su voz ya cargada de una incertidumbre palpable y de una angustia que no podía disimularse. Era Stefano, dirigiéndose a Fabio, sembrando la semilla venenosa de la desazón y la duda en un terreno ya fértil para el pesimismo. La respuesta de Fabio, lacónica y desprovista de cualquier consuelo o atisbo de esperanza, fue aún más contundente y lapidaria. No tengo ni idea. Viendo la situación, viendo todo lo que está pasando, nada es seguro en esta temporada, en esta casa. Tal cual, cualquier cosa puede pasar. Este intercambio, que a primera vista podría parecer trivial, no es otra cosa que el punto de inflexión decisivo, el momento exacto en que la fría estrategia y el cálculo racional mutaron en un desgarrador y angustioso juego de nervios, un infierno mental del que no podían escapar. Ya no se trataba de movimientos calculados para avanzar en la competencia, o de tácticas ingeniosas para asegurar su permanencia.
sino de un angustioso intento por anticipar el ineludible golpe que sabían que se avecinaba. Fabio y Stefano, con este diálogo premonitorio, fueron los arquitectos silenciosos de su propia retirada moral, los precursores de una rendición que se extendería como un virus por todo el equipo. Mientras el resto de la casa se aferraba desesperadamente a la ilusión de una fiesta sin fin, a la fantasía de que todo estaba bajo control, ellos ya estaban desmantelando mentalmente su campamento, preparándose para una huida que sentían inevitable. La realidad golpeó con una fuerza abrumadora, despojándolos de cualquier fantasía de invulnerabilidad o control sobre su destino. ¿Acaso no es indignante cómo la misma conversación que busca consuelo termina por consolidar la desesperanza? Pero si pensabas que su abatimiento era solo una reacción aislada a unas eliminaciones, prepárate, porque lo que vamos a desvelar ahora sobre la cruda aritmética de los votos, la que ellos ya han descifrado, va a dejarte sin aliento, demostrando que la injusticia puede ser calculada y fría. Fue Fabio el primero en ejecutar la huida del campo de batalla festivo, con una celeridad asombrosa y una determinación que rayaba en la desesperación. Y se internó en su habitación, ataviado ya con su indumentaria de descanso, una señal inequívoca y descarada de su abandono del ruedo festivo, de su renuncia a la socialización y la alegría, a su saga, y con una mímica casi exacta que denotaba una profunda conexión en la desesperación, le siguió Stefano, replicando el mismo patrón de cambio de atuendo y encierro para entablar una conversación cargada de presagios oscuros y lúgubres. Afuera, la algarabía continuaba con un cinismo que helaba la sangre. La música vibraba con un ritmo alegre y contagioso. Y los demás participantes, con una disimulada indiferencia que rozaba la crueldad, se afanaban en prolongar una farsa de normalidad, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Y aquí reside la irónica y cruel esencia de esta situación que este espacio les revela. Mientras el cuarto tierra se sumía en un introspectivo cónclave de desesperación y resignación, Julia, la autoproclamada reina de la fiesta improvisada y del jolgorio, bailaba y cantaba con una alegría desbordante, con la plena y arrogante convicción de su inmunidad, de su intocabilidad. Ella, quien en otros momentos de mayor riesgo para su propia permanencia en la casa exhibía un dramatismo exacerbado, con aires de víctima incomprendida y de mártir, hoy se regodeaba en la despreocupación más absoluta, ubicada en el epicentro de la diversión y la juerga. ¡Qué inhumano y descarado contraste! Esta flagrante doble moral, esta capacidad camaleónica para transmutar el pavor más visceral en un regocijo desmedido cuando el peligro acecha a ajenos, es precisamente lo que este espacio desenmascara con vehemencia y con una indignación que no podemos ocultar. Mientras unos calculan su inevitable caída y su desvanecimiento del programa, otros festejan, ajenos por completo al colapso anímico, ajenos a la desolación que embarga a sus supuestos compañeros y aliados. Es una demostración de egoísmo que raya en lo patético y lo aberrante, una falta de empatía que nos deja sin palabras y con un amargo sabor en la boca. Así, mientras Julia se deleita en su efímera gloria y en la burbuja de su despreocupación, los integrantes de Cuarto Tierra permanecen confinados, enfrascados en una febril sesión de cálculos, una sombría y macabra contabilidad de votos y probabilidades de eliminación. Y el veredicto interno es unánime y devastador. Los números simplemente no cuadran a su favor, la balanza se inclina con una fuerza aplastante en su contra. Tal como se expuso con anterioridad en este análisis crítico, la placa denominados del cuarto agua presenta únicamente dos nombres, lo que concentra de manera letal el poder de voto de todos los fandoms y detractores de la competencia en un blanco dual, convirtiendo cada sufragio en su contra en un auténtico misil teledirigido, devastador y preciso. La fuerza de su antagonismo se canaliza sin fisuras ni dispersiones, maximizando su efecto. En contraposición, en el Cuarto Tierra, la lista de nominados es considerablemente más extensa, una verdadera trampa que diluye irremediablemente la eficacia de cada voto en contra. La artillería se dispersa de forma inútil, pulverizando el impacto individual y minimizando la posibilidad de una eliminación contundente dirigida hacia un único integrante.
salvando al resto por pura ineficacia del ataque. Ellos, que son verdaderos expertos en las dinámicas y trucos de este tipo de certámenes, lo comprenden con una meridiana claridad que los aniquila. Saben con una certeza brutal que están en una desventaja matemática irreversible, que cada uno de sus sufragios vale menos, que su destino parece estar trágicamente escrito en los fríos algoritmos del recuento de votos, una sentencia que no pueden revertir. Esta percepción de una condena numérica ha calado hondo, corroyendo cualquier vestigio de estrategia ofensiva o de lucha, dejando solo el amargo sabor de la derrota anticipada y la resignación más absoluta. Pues no hay escapatoria posible a esta cruel y despiadada realidad que los tiene atrapados sin remedio. ¿Acaso no es una vergüenza y una soberana tragedia que la única estrategia viable para un equipo entero sea la simple rendición ante la aritmética más implacable? Pero, si creías que su actitud fue siempre de luto, espérate a descubrir cómo intentaron fingir normalidad. Un último y patético esfuerzo. Y cómo esa fachada se hizo pedazos en cuestión de segundos. La verdad es más triste, más humillante y más desgarradora de lo que jamás podrías imaginar, revelando la futilidad de su resistencia. No todo fue desolación y pijamas desde el primer instante. Hubo un breve, casi patético y enternecedor conato de normalidad. Un último y desesperado intento por aferrarse a la ilusión de una contienda equitativa y justa. Los miembros de Cuarto Tierra emergieron de su encierro forzado, cumplieron con el protocolo social establecido, bailaron tímidamente por un lapso breve y visiblemente incómodo, intentaron convivir con una artificialidad dolorosa, e incluso se prestaron para la rutinaria y absurda sesión fotográfica que se realizaba en la casa. Ahí los vimos, al Divo, a Laura Yen, a Fabio, unidos en un esfuerzo desesperado y casi heroico por proyectar una imagen de cohesión y jovialidad que ya no existía en su interior. Se les observó incluso enfrascados en un juego de pelota, una vana y fútil distracción para el torbellino de pensamientos oscuros y de pavor que los asaltaba sin tregua. En un momento de euforia forzada y autoengaño, y Fabio llegó a exclamar con «¡Vamos, Fabio!», como si tratara de insuflarse ánimo a sí mismo. Un lamento ahogado que resonó en el vacío de su propia desesperanza, un grito desesperado en la oscuridad. Pero la máscara, amigos míos, se les caía a pedazos con cada compás de la música, con cada sonrisa forzada y sin vida que intentaban esbozar. Mientras ellos intentaban simular un ánimo inexistente, los demás, como la descarada y ajena Julia, se regodeaban en su salsa, desinhibidos, eufóricos, completamente ajenos a la tragedia ajena que se desarrollaba a pocos metros de ellos. La vimos cantar a voz en cuello, disfrutar sin reparos ni culpa, y uno podría pensar con cierta ligereza: bueno, cada quien afronta el juego a su manera. Pero aquí el detalle crítico, la verdad que este espacio les revela, es que la alegría desbordante de algunos se convierte, de forma implacable, en el presagio funesto y devastador de la ruina y la aniquilación de otros. La tragedia profunda de Cuarto Tierra es que están siendo testigos impotentes y dolorosos de cómo su equipo se desangra semana tras semana, cómo cada ciclo un miembro menos engrosa la fatídica lista de eliminados. Ya son varios los que han partido, y si este fin de semana se suma uno más, estaríamos hablando de una secuencia terrorífica de 4 destronamientos consecutivos. Eso ya no es una simple mala racha, es una masacre programada, un exterminio sistemático que deja sin aliento a cualquiera que lo observe con detenimiento. Mientras la desolación más profunda se apoderaba sin remedio del Cuarto Tierra, los comentarios externos comenzaron a llover como una tormenta implacable, con la implacable crueldad que tristemente caracteriza a una parte de la audiencia. Voces anónimas, resguardadas en la distancia y en la comodidad del anonimato, espetaban frases lapidarias y demoledoras. ¿Quién se junta con esa gente?, refiriéndose a los miembros de Tierra con un desprecio evidente. O, ¿esos de Tierra qué aburridos son?, sentenciando su personalidad sin apelación. Desde fuera, con la barriga llena y el corazón exento de cualquier presión o angustia, cualquiera puede erigirse en juez supremo y dictar sentencias sin piedad.
Pero es imprescindible intentar, por un instante fugaz, calzarse sus zapatos y sentir lo que ellos sienten. Imaginen estar inmersos en una contienda donde el terreno se resquebraja sin cesar bajo sus pies, donde la certeza se disuelve en el aire más denso y pesado, donde la esperanza se extingue lentamente. Es una sensación de pavor que ni el más valiente podría soportar sin inmutarse, sin sentir que el alma se le desgarra. Y, en medio de este caos generalizado y de esta desesperación que inunda el ambiente, la narrativa nos lleva a un personaje secundario, pero no por ello menos afectado por su propio drama. El pobre Kenny. Él, al parecer, también atraviesa su propio y particular calvario sentimental, una capa más de amargura en este cuadro de desdicha. Se le escucha dolido, incluso las notificaciones insistentes de su celular parecen evocar un eco de su pesar más íntimo y personal. Mientras los de tierra se sumen en su duelo anticipado, Kenny escucha canciones que evocan un amor perdido o una relación complicada que lo atormenta. Mas qué ironía desgarradora. Hasta en los afectos más íntimos, la casa se convierte en un escenario de tribulación y sufrimiento. Pero la clave aquí no radica en un altercado ruidoso o en un enfrentamiento abierto y visible. El conflicto subyacente y potente es la rendición silenciosa. Una claudicación del espíritu que lleva nombres propios y que resuena con fuerza. Fabio y Stefano. Ellos fueron los primeros en bajarse del tren de la fiesta, los pioneros de esta retirada colectiva y vergonzosa. No es indignante y absolutamente repugnante que la casa se divida entre el jolgorio desinhibido de unos y el luto silencioso y resignado de otros, pero lo que viene ahora es aún más perturbador. La declaración que lo resume todo, un clímax de desesperanza, que te mostrará el verdadero rostro de la anulación más brutal. ¿Estás listo para escuchar la sentencia de muerte que ellos mismos se han autoimpuesto? La deserción de Fabio y Stefano no fue un estallido dramático o una salida ruidosa, sino una retirada calculada y silenciosa, cargada de una solemnidad casi fúnebre, como un ritual de despedida anticipada. Mientras el resto de la casa aún intentaba mantener viva la llama de la diversión en el jardín y en la pista de baile, ellos ya estaban recluidos, ataviados con sus pijamas, preparando sus camas, en un acto que trascendía lo metafórico para convertirse en una declaratoria de abandono absoluto de la contienda. Fue una deserción que, aunque carente de estridencia o escándalo público, resultó devastadora en su impacto psicológico. Y lo más impactante, lo que este espacio les revela con total crudeza, es que el resto de su equipo, como si de un efecto dominó se tratara, siguió su desalentador ejemplo, arrastrados por la misma corriente de desesperación. Primero Fabio, luego Stefano. Después el Divo y Laura Jen. Hasta que finalmente solo ya Jen y Julia se mantuvieron firmes un poco más, como los últimos guardianes de una celebración moribunda, negándose a aceptar el final. Pero el espíritu festivo ya había expirado por completo, el ánimo se había esfumado, disuelto en el aire denso y pesado de la derrota. Lo más desgarrador de todo, y esto es fundamental para comprender la magnitud de la tragedia, es que no existía una razón externa palpable para este quiebre tan profundo. No hubo una discusión acalorada que sirviera de catalizador, ni un insulto hiriente que justificara tal desbandada. Fue pura y dura percepción de peligro. Un virus de miedo y desconfianza que se había propagado sin control por el cuarto, carcomiendo la moral desde el interior. Y fue precisamente en esa intimidad sombría y desoladora donde se pronunció la frase que encapsula toda la desesperanza y la resignación. Stefano, con la voz entrecortada por la angustia más profunda, le inquirió a Fabio, buscando una respuesta que ambos sabían que sería desalentadora. «Oye, ¿crees que me vaya? ¿Crees que vaya a ser eliminado?» Y Fabio, despojado ya de toda energía para fingir entereza o para ofrecer un mínimo consuelo, le soltó la cruda y lapidaria verdad. «No tengo ni idea. Nada es seguro». Ese diálogo es el clímax de la anulación. El punto exacto en el que ya no se planea la victoria o la supervivencia, sino que se intenta adivinar quién será el próximo en caer. Como si estuvieran a bordo de un navío que se hunde inexorablemente, calculando quién alcanzará el último bote salvavidas.
Mientras ellos se encerraban en su sombrío pronóstico de derrota inminente, la voz del público clamaba desde las redes sociales con una ferocidad inaudita, configurando su propio veredicto implacable. Ojalá se fuera Stefano. Se leía con una frialdad perturbadora en los comentarios. Y con una crueldad aún mayor. Y la otra semana Josh. La audiencia, implacable y sin piedad, ya estaba confeccionando sus quinielas de eliminaciones, anticipando las salidas con una frialdad y una determinación perturbadoras. Incluso, algunos exigían con vehemencia: ya debe salir uno de agua, demostrando la intensidad de las facciones y la polarización que se vive fuera de la casa. Esta es la cruda realidad del juego. La despiadada interacción entre los habitantes de la casa y el juicio inquebrantable y muchas veces cruel de los espectadores. Los de tierra lo saben, lo sienten en cada fibra de su ser, en cada suspiro de angustia, y por eso su semblante no es una pose, no es un mero berrinche o una rabieta de niños mimados. Su tristeza es genuina. Su abatimiento es auténtico hasta la médula, porque comprenden con una lucidez dolorosa que las probabilidades están apiladas en su contra con una ferocidad abrumadora, y que en este escenario incierto cualquier cosa, por impensable que parezca, puede ocurrir y de hecho está ocurriendo. La incertidumbre es un tormento constante, un aguijón envenenado que se clava sin piedad en su espíritu, dejándolos sin aliento. Ya no luchan contra un oponente visible o tangible, sino contra una marea invisible y gigantesca de opiniones y votos que amenaza con engullirlos sin dejar rastro. Su resignación es el fruto amargo de esta amarga certeza, la constatación irrefutable de que su destino está, en gran medida, fuera de su control, a merced de voluntades ajenas. Es una situación insostenible, una agonía a cámara lenta que los consume desde dentro, sin posibilidad alguna de escape. Pero si crees que la rendición ya es un hecho consumado y que no hay más sorpresas, espera a que destapemos las cartas de la aritmética maligna y la inercia del miedo, que los consume hasta la médula, porque la crudeza de la verdad, la que ellos ya han interiorizado, va a hacerte sentir impotente ante tanta injusticia. Y te dejará sin palabras. Estás dispuesto a enfrentar la verdad sin adornos ni paliativos. Por más dolorosa que sea, es hora de destapar las cartas que están brutalmente expuestas sobre la mesa, de desvelar la cruda y desgarradora realidad que el Cuarto Tierra ya ha decodificado en la intimidad de su desesperación. La aritmética del voto, esa fría sentencia numérica. Esto no se trata de un simple capricho del azar, de un golpe de mala suerte, es un juego de masas manipulado. Una manipulación numérica implacable que condena sin piedad a los más vulnerables en esta contienda. La verdad es incómoda, desoladora y totalmente indignante. El cuarto agua, con tan solo 2 miembros en la placa de nominación, se convierte automáticamente en un blanco fácil, un objetivo clarísimo y concentrado para la masa de votantes que desean verlos fuera a toda costa. Los sufragios en su contra se concentran como un misil teledirigido con una precisión letal, maximizando su efecto devastador. En contraste, el Cuarto Tierra presenta una placa mucho más poblada, una auténtica trampa que obliga a los detractores a dispersar sus votos entre múltiples individuos. Aunque la intención de eliminarlos sea masiva y la animadversión sea palpable, al dividirse el caudal de sufragios, cada persona recibe menos votos individualmente, atenuando de forma dramática el impacto de la condena popular. ¿Comprenden la malignidad, la cruel ingeniería de este dilema? No es que carezcan de antagonistas o que el público no los quiera fuera, sino que sus adversarios no pueden unificar su fuerza en una sola dirección porque la oferta de víctimas es variada y abundante, diluyendo la furia del voto. Pero la parte más siniestra de esta ecuación no reside únicamente en los fríos números de los votos, reside en la inercia mortal del temor, en la cascada de desesperanza que se ha desatado. Si Oriana y Kuno, quienes fungían como escudos humanos y acaparaban toda la atención mediática y las miradas, ya han sido eliminados de forma tan contundente, ahora el reflector de la eliminación se posa inevitablemente sobre los restantes miembros de Tierra, como una espada de Damocles. Ellos son ahora los más fuertes de lo que queda de un equipo diezmado, y por ende, los siguientes en la línea de fuego. Los próximos en caer.
Es la maldición del superviviente. Si se fueron los que considerábamos invencibles, los que tenían más apoyo, ¿qué nos espera a nosotros, los que quedamos, que somos percibidos como más débiles? Esa pregunta, aparentemente lógica y llena de sentido común, es el veneno que los consume lentamente. El agente que los aniquila desde el interior. Cuarto tierra, se desintegra ante nuestros ojos, en una tragedia anunciada y absolutamente inesperada. La evidencia es aplastante. La casa ha presenciado una claudicación psicológica sin precedentes que ha cambiado el rumbo de la competencia para siempre, revelando la vulnerabilidad humana en su máxima y desgarradora expresión. Si este análisis despiadado te ha removido, si las verdades expuestas te han impactado, o si simplemente anhelas seguir la crónica detallada de esta telenovela con sabor a desgracia y desilusión, no dudes en sumarte a nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, que es esencial para que la cruda realidad alcance a más personas. Compártelo con cada conocido, cada familiar, cada amigo que deba conocer lo que realmente se oculta tras las sonrisas forzadas y las estrategias fallidas en esa casa. Y lo más crucial de todo, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestra plataforma y activa esa campanita de notificaciones para no perderte ni un solo instante de lo que promete ser el final más escandaloso, dramático y quizás el más triste en la historia de los realities. ¿Qué nuevas revelaciones nos deparará el próximo giro de esta trama? ¿O tendremos una sorpresa que nos deje a todos con la boca abierta ante la magnitud del desenlace? Déjame tus comentarios, los leo todos, porque tu opinión es fundamental en este espacio de denuncia. Aquí, en este rincón de la verdad, tu amigo se despide, no sin antes recordarles, la verdad, aunque duela y nos deje sin aliento, siempre, indefectiblemente, termina saliendo a la luz. Hasta la próxima, con más verdades incómodas que nadie se atreve a contar.